Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar de un tema que nos afecta a todos, la inflación. Pero no te preocupes, lo vamos a hacer de una manera rápida, sencilla y sobre todo positiva. Así que comencemos con el video. ¿Qué es la inflación y cómo nos afecta? La inflación es el aumento generalizado y sostenido de los precios de los bienes y servicios en un país durante un periodo de tiempo. Cuando el nivel general de precios sube, con cada unidad de moneda se adquieren menos servicios y bienes. Es decir, la inflación refleja la disminución del poder adquisitivo de la moneda, una pérdida del valor real del medio interno de intercambio y medida de valor de una economía. Si te está gustando el video, te invito a que te suscribas al canal y dale like. Continuamos. ¿Por qué ocurre la inflación? La inflación puede ser causada por varios factores. Aquí te presento algunos de los más comunes. Inflación por demanda. Esta ocurre cuando la demanda generalizada de bienes y servicios aumenta, pero la oferta del sector productivo no es capaz de satisfacer esa demanda. Como resultado, los precios suben. Un ejemplo de esto podría ser cuando una marca de ropa se pone de moda y la demanda supera la oferta, lo que lleva a un aumento en los precios. Inflación por costos. Esta se produce cuando los costos de producción aumentan. Esto puede ser debido a un aumento de los precios de las materias primas, de la mano de obra o incluso debido a un aumento en los impuestos. Para compensar estos costos adicionales, los productores pueden aumentar el precio final del producto o servicio. Inflación autoconstruida. Esta surge cuando los productores anticipan que los precios aumentarán en el futuro y deciden aumentar los precios primero. Esto puede resultar en un ciclo donde las expectativas de inflación conducen a más inflación. Aumento de la base monetaria. Cuando la cantidad de dinero en una economía aumenta, esto puede provocar que la demanda de productos aumente más rápido que el suministro de bienes y servicios. Como resultado, los precios pueden aumentar. Políticas gubernamentales. Las decisiones del gobierno también pueden influir en la inflación. Por ejemplo, si el gobierno decide imprimir más dinero, este puede llevar a una inflación. Es importante tener en cuenta que estos factores pueden interactuar entre sí de formas complejas y a menudo se influyen mutuamente. La inflación es un fenómeno económico complejo que puede ser influenciado por una variedad de factores económicos, políticos y sociales. ¿Cómo nos afecta la inflación? La inflación puede tener un impacto significativo tanto en nuestra economía como en nuestra vida diaria. Aquí te presento algunas formas en las que nos afecta. Pérdida de poder adquisitivo. Si los precios aumentan y nuestros ingresos no lo hacen al mismo ritmo, nuestro poder adquisitivo disminuye. Esto significa que no podemos comprar tanto como antes con la misma cantidad de dinero. Aumento del costo de vida. La inflación puede aumentar el costo de vida, ya que los precios de los bienes y servicios que utilizamos regularmente pueden aumentar. Efecto en las tasas de interés. La inflación puede afectar las tasas de interés. Cuando hay inflación, la tasa de interés puede aumentar, lo que puede hacer que sea más costoso pedir prestado dinero. Efecto en el valor de la moneda. La inflación puede afectar el valor de nuestra moneda. Si los precios aumentan, el valor de la moneda puede disminuir. Estímulo al gasto y la inversión. A pesar de esos efectos negativos, la inflación también puede tener algunos efectos positivos. Por ejemplo, puede estimular el gasto y la inversión, lo que a su vez puede ayudar a impulsar la economía. Efecto en los salarios. Cuando hay inflación, los salarios pueden aumentar para mantener el poder adquisitivo de los trabajadores. Efecto en las exportaciones e importaciones. La inflación puede hacer que las exportaciones sean más competitivas, ya que los bienes producidos internamente pueden ser más baratos para los compradores extranjeros. Sin embargo, también puede hacer que las importaciones sean más caras. Efecto en los préstamos. Los préstamos pueden reducir su precio real en un entorno de inflación, lo que puede beneficiar a los deudores y perjudicar a los acreedores. Efecto en los costos de financiación. La inflación puede aumentar los costos de financiación, lo que puede hacer que sea más costoso para las empresas y los individuos pedir prestado dinero. Efecto en los activos y sus titulares. La inflación puede provocar que los activos se revaloricen con el paso del tiempo. Dado que los bienes van incrementando su valor, los poseedores de dichos bienes están viendo cómo su inversión se valoriza con el paso del tiempo. Es importante tener en cuenta que estos efectos pueden variar dependiendo de la tasa de inflación y de cómo se maneje la política económica. ¿Cómo podemos protegernos de la inflación? Monitorear la tasa e índice de inflación. Una de las mejores maneras de protegernos de la inflación es estar informados. Debemos monitorear la tasa e índice de inflación para entender cómo está evolucionando la economía y cómo puede afectar a nuestro dinero. ¿Cómo podemos monitorear la inflación? Existen varias herramientas y recursos disponibles para monitorear la inflación. Por ejemplo, podemos seguir las noticias económicas, utilizar herramientas en línea o consultar a un asesor financiero. Proteger nuestro dinero. Proteger nuestro dinero de la inflación es crucial para mantener nuestro poder adquisitivo. Aquí te presento algunas estrategias que puedes utilizar. Inversión en activos reales. Los activos reales, como la propiedad inmobiliaria o los activos de empresas, tienden a aumentar de valor con el tiempo. Al invertir en estos activos, puedes proteger tu dinero de la inflación.
Depósito a plazo fijo. Un depósito a plazo fijo es una inversión segura que te permite obtener un rendimiento garantizado después de un periodo de tiempo específico. Aunque los rendimientos pueden ser bajos, son seguros y pueden ayudar a mantener el valor de tu dinero. Diversificación de ingresos. Otra forma de protegerte de la inflación es diversificar tus fuentes de ingresos. Esto puede incluir obtener un trabajo mejor pagado, pedir un aumento de sueldo, hacer horas extras o generar tu propio negocio o emprendimiento. Inversión en instrumentos financieros. Los instrumentos financieros, como los bonos, los metales preciosos y las criptomonedas, pueden ser una buena opción para proteger tu dinero de la inflación. Estos instrumentos pueden no solo mantener su valor, sino también crecer con el tiempo. Educación financiera. La educación financiera es fundamental para entender cómo funciona la inflación y cómo puede afectar a tu dinero. Al entender estos conceptos, puedes tomar decisiones más informadas sobre cómo proteger tu dinero. Recuerda, la clave para proteger tu dinero de la inflación es estar informado y tomar decisiones financieras inteligentes. Conclusión, la inflación es un fenómeno económico que nos afecta a todos, pero con la información correcta y las estrategias adecuadas, podemos protegernos de sus efectos y en algunos casos, incluso beneficiarnos de ella. Así que, ¿estás listo para tomar el control de tu economía? Espero que este video te haya sido útil. No olvides darle like y suscribirte para más contenido como este. Hasta la próxima.